¿Buscas una alternativa de trabajo para superar la crisis? Crea tu propio negocio y genera ingresos. El cooperativismo, una alternativa de trabajo para todos. Anímate y acércate a la dirección provincial del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo más cercana. Y te brindaremos toda la orientación, capacitación y apoyo que necesites. Sé parte del movimiento cooperativo. Te esperamos. ¿Cómo está, Orlando? Muy buenas tardes. Bienvenido a Al Día con Orlando Mendieta. Muchas gracias por estar con nosotros, don Publio, hoy. Sé que tiene mucho trabajo, pero nos ha abierto un espacio de 30 minutos para conversar con usted sobre importantes temas del acontecer de Panamá, específicamente en el área de los ingresos y de los impuestos. Bienvenido, señor. Gracias, Orlando. De verdad, un placer conversar contigo, que eres una persona que por muchos años has visto estos temas de economía y, en fin, otros temas. Así que estamos orgullosos de estar contigo y conversar con tus seguidores. Muchas gracias, don Julio. Vamos a empezar nuestra entrevista preguntándonos cuál es el escenario actual de los ingresos en Panamá. Sabemos que ha sido malo los primeros 6 meses, pero sigue este deterioro. ¿Cómo se va a enfrentar ese deterioro, tomando en cuenta que hace menos de 28 días el país tenía una proyección de caída del PIB del 2% y ya hoy esa cifra se ha incrementado? ¿Qué proyecciones tiene la DGI al respecto? Sí, Orlando, mira, en los primeros 2 meses de este año tuvimos ingresos por encima del presupuesto estimado. Es decir, que veníamos en un importante inicio de año donde aproximadamente el 12% por encima de lo presupuestado por parte del gobierno nacional. Lamentablemente llegó el mes de marzo, al 19 de marzo aproximadamente, cuando se inicia toda esta situación con la pandemia del coronavirus y que definitivamente no solamente ha impactado a Panamá, sino sigue impactando al mundo de una manera impresionante. Efectivamente, al inicio de esta pandemia, como es algo nuevo y sigue siendo algo muy nuevo todavía para el ser humano, se estimaba que ya para estas fechas pudiésemos tener la posibilidad de ir saliendo de esta situación, al punto que teníamos un plan con la apertura de diferentes bloques que lamentablemente con el incremento de casos y de contagio, obviamente, dentro de los panameños se ha visto imposibilitado y afectando de una manera impresionante la recaudación. Te puedo adelantar que el mes de, o no adelantar, sino reafirmar lo que hemos comunicado a través de nuestra página web en el sitio de dgi.mes.gov.pa, donde podrás observar que en el mes de junio fue uno de los meses, por no decir el que más se ha recibido un impacto de los ingresos, aproximadamente en total un 60%. Te puedo adelantar también, como podrán revisar tus seguidores, aproximadamente un 75% en tema de ITBMS. Hemos retrasado la presentación de las declaraciones de renta, afectando definitivamente también el tema de la recaudación en el mes de marzo, abril, que regularmente los contribuyentes hacían su pago de las declaraciones de renta. Las hemos extendido, como también hemos comunicado, hasta este viernes 31 de julio. En fin, estamos en un proceso que también te puedo decir, Orlando, de nuestro punto de vista, aquí en el debate siempre permanente en la DGI y también en el Ministerio de Economía y Finanzas, que muy probablemente no vamos a tener mejores meses en los próximos meses de este año. Esperamos que el próximo año, luego de ir superando esta situación de salud, podamos entonces tener mejores números, como los vislumbran importantes revistas económicas como The Economist. También BBC Mundo recientemente planteó la posibilidad de que Panamá sea uno de los primeros países en la región que pueda ir recuperándose. Depende también de lo que pase en materia de salud, que es lo principal en estos momentos. Señor Julio, usted nos habla que a principio de los primeros 2 meses un repunte en la recaudación de ingresos de un 10 a 12%. ¿Ese repunte realmente fue por mejora en la economía o fue realmente porque en ese periodo se trabajó una moratoria que quiso que más de miles de panameños pagaran impuestos atrasados? Si quitamos ese monto, ¿habría crecido realmente la recaudación? Es gran parte, revisando definitivamente podemos, y de manera transparente, seguro tienes acceso a los números que siempre hemos publicado, en muchos impuestos directos principalmente, habíamos visto un aumento, no solamente producto de la amnistía tributaria, que ha sido un éxito, y es un éxito al punto que estamos extendiendo, hemos presentado ante la Asamblea Nacional de Diputados la extensión de esta amnistía tributaria, tomando en cuenta la situación con la cual recibimos el país al inicio del año, a mediados del año pasado, en una desaceleración económica donde los contribuyentes
habían dejado de pagar sus obligaciones tributarias. Y bueno, le dimos esa amnistía tributaria gracias a la Asamblea Nacional de Diputados, pero no solamente podemos señalar que ha sido producto de la amnistía, sino también del compromiso de los contribuyentes de ponerse al día, principalmente en el impuesto de inmueble, en los impuestos de declaraciones de renta omisas que se habían dejado de pagar. También vemos algún tipo de aumento en el tema de impuestos de dividendos. En fin, algunos sectores de impuestos, tanto directos como indirectos, vimos importantes números positivos, pero también lo puedo observar que el tema del caso de ITBMS, definitivamente veíamos una situación que sí no estaba en lo proyectado, y eso definitivamente nos habla del tema de cómo podía estar evolucionando la economía en el país, principalmente en la parte de consumo. Señor Julio, hay 3 proyectos de ley, usted me acaba de mencionar uno en la Asamblea Legislativa, uno el de reducción de renta. Vamos a empezar por cada uno de ellos, de reducción de renta a las MIPYMES. ¿Qué representa eso en dinero para las MIPYMES, sobre todo para las empresas? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Por qué tiempo se va a aplicar esta no declaración de impuestos? ¿Y de dónde se va a sacar la renta sustitutiva que va a dejar de percibir el Estado de estos ingresos de los microempresarios? Sí, Orlando, me gustaría, como bien lo planteaste, son 3 anteproyectos de leyes que el gabinete discutió y aprobó. Como el presidente de la República el 1 de julio mencionó medidas de alivio tributarios. Me gustaría llevarlas en el orden que pudiese impactar favorablemente a los contribuyentes. Primero está, y que Dios mediante nos han informado, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Diputados va a darle el primer debate el día de mañana, lo que hemos denominado la Ley de Pronto Pago. La Ley de Pronto Pago, Orlando y amigos que nos están siguiendo, busca estimular a aquel contribuyente que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias en recibir un porcentaje de descuento en el pago de los impuestos que tenía pendientes durante estos días de COVID, por llamarlo así. Ahora bien, ¿qué buscamos? Esta ley de pronto pago, señor Julio, pareciera que no está dirigida ni a los micros, ni a los pequeños empresarios, ni a los medianos empresarios, porque son los que están más golpeados con la pandemia. Pareciera que fue una ley para las grandes multinacionales o las grandes empresas que sí pueden tener una capacidad de flujo para pagar por adelantado los impuestos al Estado. Difícilmente, o usted tiene alguna proyección de cuánto van a recaudar con esa propuesta de descuento del 10% de pago adelantado. Hay que recordar que, por ejemplo, aquí tengo la información, el 10% principalmente, y como lo hemos establecido en el anteproyecto de ley, principalmente es para la renta bruta declarada que no exceda los 2.5 millones de dólares. Por lo tanto, no es dirigida principalmente a las grandes empresas o los grandes contribuyentes, sino a las personas naturales y jurídicas entre la gama de las medianas empresas regularmente. Hay que recordar, Orlando, como tú sabes, nosotros como Administración Tributaria también hemos sido muy empáticos, y el Gobierno de la República de Panamá, liderizado por el presidente Cortizo, entendiendo la situación que vive el país, pero no podemos olvidarnos, si nos vamos a la parte técnica, por llamarlo así, o a lo real, que de la declaración de renta que deben haber presentado, van a presentar hasta el 31 de julio los contribuyentes, es de las ganancias del año 2019. Si hay una organización, una verdadera organización de empresas y personas naturales, debieron de alguna manera de esos ingresos durante el año 2019 considerar qué tenían que pagar de impuestos relacionados con la declaración de renta del año 2019 que debía ser presentada este año. Sabemos que la situación y muchas empresas han tenido de alguna manera que utilizar esos ingresos, esas ganancias, de alguna manera para estabilizarse o mantener y hasta mantener puestos de trabajo o de personas que se encuentran en su casa suspendidas por su contrato y que han llegado a algún tipo de acuerdo para ayudar a sus trabajadores. El tema del pronto pago, te vas a sorprender, y ya nos sorprendemos, porque durante esta pandemia no solamente los grandes contribuyentes han podido seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias, también personas naturales y personas jurídicas, que de alguna manera podemos llamar, no quiero decir que estos son más responsables que otros, porque en la pandemia no sabemos cómo está la situación individual de cada una de estas empresas o personas naturales. Por lo tanto, sí hemos visto un cumplimiento interesante por parte de grandes sectores, no solamente de grandes contribuyentes, sino también de micro, pequeñas y medianas empresas y de personas naturales. Por lo tanto, lo que buscamos de alguna manera es
no solamente seguir estimulando a que el contribuyente cumpla con sus obligaciones al 100%, sino también dándole esa posibilidad que no había existido, porque como tú comprenderás y podrás revisar en la historia, regularmente existen moratorias o amnistías que premian de alguna manera al que no ha pagado, mientras que al que paga, al que cumple, nunca se le tiene ese tipo de estímulo. El presidente de la República ha impulsado eso. ¿Recaudar con esta ley de pronto pago, señor Publio? Mira, aproximadamente, ¿cuánto tenemos? Este pronto pago. Bueno, aquí se podrá beneficiar con un capital aproximado de 27.5 millones de dólares para generar una demanda interna. Eso es lo que hemos estudiado aquí en el Departamento de Estudio Tributario, liderizado por la Universidad EMA y SASA. También, más o menos, se reconocen aproximadamente 137,000 contribuyentes a este descuento al pagar sus obligaciones por adelantado. No es solamente en un día, vamos a darle, y le estamos proponiendo en el proyecto de ley, que sean en los próximos 3 meses posteriores a la sanción y a la publicación de esta ley, Dios mediante, que sea debatida en la Asamblea Nacional de Diputados. Por lo tanto, sí creemos, pero no solamente la ley busca estimular el pronto pago, también la misma ley establece una tabla de acuerdos de pagos. Por ejemplo, si Orlando Mendieta puede hoy pagar nada más el 30 o 40% de sus obligaciones que ha dejado de pagar producto de la pandemia, le vamos a establecer una tabla, un reconocimiento para que puedas llegar a un arreglo de pago con la administración tributaria, dependiendo del mes o el periodo que lo vas o te vas a comprometer, va a existir desde el 100% hasta aproximadamente 85%, ¿verdad? Como es la ley de amnistía tributaria. Por lo tanto, esa es la medida, por llamarlo así, una medida COVID, para poder estimular y darle la oportunidad y el alivio tributario a las empresas, y que estamos proponiendo llegar hasta en los acuerdos de pago hasta abril del próximo año. Es decir, hay un sacrificio importante por parte del Estado panameño, por parte del gobierno nacional, que entiende la situación, que reconoce la situación para poder entonces dar ese alivio. Y si me permite, Orlando, siguiendo la narrativa, para darle fluidez y que también los contribuyentes puedan quizás hasta preguntar, la otra medida es la ley de amnistía tributaria extendida, es decir, una extensión de la ley de amnistía tributaria que estuvo vigente hasta el 30 de junio de este año, que como recordarás era hasta el 29 de febrero y que extendimos, ya que muchos contribuyentes no habían podido cumplir con estas obligaciones y le dimos una extensión, pero lamentablemente la mayoría de los contribuyentes que quisieron participar no pudieron hacerlo producto de la pandemia y las limitaciones. Pero aún así, imagínate, tuvimos un importante, no recuerdo si tenemos el dato de cuánto tuvimos un ingreso importante por la amnistía tributaria que no esperábamos y que muchos contribuyentes... 156 millones de dólares. Eso fue hasta febrero. Hasta el 30 de junio de este año. Es decir, terminamos en febrero en 110... Terminamos 114 millones de dólares en febrero y llegamos a 157 millones de dólares hasta junio. Es importante destacar eso y lo que estamos haciendo es extendiendo no solamente la amnistía tributaria, sino que hemos también cambiado la fecha de los tributos, dejados de pagar. Anteriormente era hasta el 30 de junio del año 2019, ahora va a ser a partir del 29 de febrero del año 2020. Es decir, que aquellos contribuyentes que en el periodo final del año 2019, principio del año 2020, no cumplieron con sus obligaciones tributarias, le estamos dando ahora ese beneficio hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora, es una medida, de alguna manera, de las cuentas pre-COVID. Sí, señor director, si sacamos en cuenta, bueno, eran 114 hasta febrero, más 42 que se dieron hasta julio, son 42 millones, eso más o menos representa un 40-45% del total adicional. Pero las condiciones han cambiado financieramente de las empresas hoy. ¿Qué le hace pensar a ustedes que la amnistía tributaria les va a permitir recaudar al menos los 45 millones que se recaudaron entre febrero y julio de este año, si la situación económica está difícil para muchas empresas que ni siquiera han abierto y ni siquiera están funcionando y tienen 5 meses de paralización y a lo mejor que ni siquiera van a abrir después que se levanten las restricciones de los diferentes bloques? Orlando, te entiendo y probablemente puedas estar pensando en un escenario negativo y que lo hemos considerado, pero yo soy más optimista. Yo pienso que frente a la situación que vive el país, yo pienso que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días una importante reducción en el ERT, lo que nos da algún tipo de esperanza. Hemos escuchado recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos la posibilidad de la llegada de la vacuna muy pronto. Así que nosotros vemos un escenario en positivo. Nuevamente les digo,
esto no está escrito en piedra. Si dentro de 3, 4 meses haya necesidad de seguir brindando alivios tributarios, se va a hacer. Porque lo que quiere el presidente Cortizo, Orlando, es garantizar los puestos de empleo. De nada vale que nosotros comencemos a cobrar impuestos. ¿De dónde vamos a cobrarlo si la gente no tiene el dinero? ¿De qué empresa vamos a cobrar si la empresa va a estar en proceso pueden estar en proceso de quiebra entonces? Entonces, nosotros tenemos que ser muy empáticos con la situación. Yo como director tengo la facultad o la obligación, el deber de recaudar impuestos, pero vivimos una situación de yo tengo que ser muy empático y tengo instrucciones claras del presidente de la República de ser facilitador, de ayudar a los contribuyentes para buscar una manera en que no solamente el gobierno salga adelante, sino la gente. La gente salga adelante. La empresa privada es muy importante para el gobierno nacional, para la República de Panamá. Así que la DGI está de ese lado, brindándole esa oportunidad. Por eso te digo, si me vas a preguntar, ¿cuánto vamos a recaudar? ¿Vamos a recuperar la recaudación en los próximos meses? Evidentemente es imposible, muy, muy difícil, porque nosotros vamos a dar los alivios, y los alivios significan sacrificios para el Estado panameño, dejar de percibir ingresos que probablemente tenía que haber, en situación normal, debía haber recaudado. Es muy importante lo que usted plantea, don Julio, de que hay que irle tomando el pulso a la situación económica, cómo está avanzando, cómo si se está mejorando o se está deteriorando, para poder entonces tomar decisiones de política estatal en materia de lo que son los ingresos, los impuestos. Eso es muy importante porque definitivamente los escenarios hoy que vemos tal vez no serán lo que vamos a ver en un mes o 2 meses o en 3 meses. Entonces no tenemos una bola de cristal todos los que estamos aquí para saber qué va a ocurrir, pero siempre es importante estar teniendo el pulso a la economía y a lo que sucede en el país. Y en ese mismo orden de ideas, entonces quedaría el tercer proyecto, don Julio, que es el de las MIPYMES. ¿Qué beneficio representa esto para los pequeños empresarios? ¿Cuánto se estima que sea representa ese dinero para los microempresarios? Además, ¿de dónde va a sacar la renta sustitutiva el Estado para cubrir estos fondos? Sí, mira, el tema que se crea el régimen especial de las micro, pequeñas y medianas empresas, aquí tengo mis apuntes que lo que buscamos es un impuesto escalonado de acuerdo con los ingresos hasta 500.000 para los contribuyentes jurídicos. Por eso estamos proponiendo una modificación del artículo 699A del Código Fiscal y que contribuye también y a los contribuyentes de personas naturales, la creación de un artículo 700A del Código Fiscal, ¿no? ¿Qué buscamos con eso? Más o menos beneficiar a 137.000 contribuyentes. Entre ellos son 80.000 personas naturales y 56.000 personas jurídicas. El ahorro estimado es de aproximadamente $8.2 millones. Ahorro para las personas naturales y jurídicas. El sacrificio para el Estado. El tema de la renta sustitutiva es un tema debatible en estos momentos. Hay sectores que indican que siempre ha sido como una interpretación que el Estado panameño debe tener una renta sustitutiva y otros no. En este momento probablemente ya esperaremos a la Asamblea Nacional de Diputados y esa discusión en la Asamblea para ver cuál es la opinión de los diputados. Pero definitivamente la intención de nosotros es que esta modificación beneficie a estas pequeñas y medianas empresas y a las personas naturales para el año 2020. El año 2020 es un desastre para todos, o la gran mayoría. Por lo tanto, eso va a reducir importante el pago de los impuestos, tomando que la mayoría de las empresas no van a tener ganancias. Por eso también, y no sé si me lo vas a preguntar, pero siguiendo en la línea de la propuesta del presidente, el tema del CAIR, como tú sabes, siempre es un debate el tema del CAIR. Uno dice que hay que eliminarlo, otro que mantenerlo. Bueno, estamos en ese debate, pero ahora mismo lo que dice el presidente de la República es, oye, DGI, ¿sabe la situación que está pasando? Las empresas que te van a presentar debidamente sustentado la solicitud de aplicación de no CAIR, rápidamente otórgale esa no aplicación, no por 1 año, sino por 3 años, que es el tiempo máximo que establece, y le damos la oportunidad a las empresas para que puedan entonces no utilizar el CAIR como el método para la presentación de sus declaraciones, ¿no? Entonces, al final es un tema coordinado. Estas son medidas hoy. Eso no quiere decir que sean las únicas. No quiere decir que tengamos que echar para atrás. No tenga que decir que tengamos que echar para adelante o para un lado. Como tú bien lo dijiste, Orlando, los tiempos COVID son muy inciertos. No lo sabemos, pero tenemos que tomar decisiones en este momento. Tenemos que iniciar una ruta y vamos a estar siempre abiertos a la discusión y lo ha dicho el ministro Alexander, lo que sea necesario vamos a hacerlo. Son momentos difíciles donde el Estado panameño, el gobierno de la República de Panamá, tiene que ayudar a sus contribuyentes. Don Julio,
El viernes cierra la presentación de declaración de renta del año 2019. ¿Cuál ha sido el comportamiento que ustedes han percibido de parte de los contribuyentes? Mira, también me ha sorprendido muy positivamente, Orlando. A la fecha, bueno, ayer, la última vez que revisé los datos, teníamos una torre de control que monitorea la presentación de las declaraciones de renta. El 91% de los contribuyentes, comparado al año 2018, había presentado sus declaraciones. Y ese es un cálculo de 2018, considerando de las declaraciones omisas que se hubieran podido presentar posterior a la fecha última que tenían los contribuyentes de presentar su declaración de renta. Es decir, esa presentación no significa que hayan pagado. No, correcto. Es la presentación de la declaración de renta, obviamente, ¿no? En personas jurídicas, aproximadamente un 84-87%, el último dato. ¿Tenemos el dato aquí? Aquí lo tengo. A ver. Ok, bueno, mira, ya aumentó. 96% al día de hoy tenemos de personas naturales, 83% de personas jurídicas y 89% de las sedes de empresas multinacionales, que muchas están primera vez haciendo sus declaraciones para obviamente después pagarlo. Y ahí es donde podemos amarrar el tema, ¿no? El decreto establece la obligación de pagar sin intereses, recargos y multas igual hasta el 31 de julio de este año. Pero sabemos lo difícil que va a ser para muchos hacer, no solamente declararlo, sino pagarlo. Por lo que embona estratégicamente en la ley de pronto pago. Es decir, que aquellas empresas que puedan pagar ese pago de la declaración de renta del año 2019, en los próximos 3 meses se le va a dar ese porcentaje de descuento. Claro, Orlando, hacemos un llamado y es muy importante hacerlo y ojalá que todos se beneficien de las medidas de alivio tributario. Pero si, Orlando, tú puedes pagar y cumplir sin ningún tipo de medidas, ayuda, porque al final estamos ayudando al país. Al final esos ingresos se van a seguir utilizando para el Plan Panamá Solidario, para la recuperación económica, para los insumos de los que necesitan el sector sanitario, en fin. Probablemente muchos de tus seguidores van a decir, no, porque el gobierno y los políticos hacen de todo con los impuestos. Pero, de verdad, yo he visto algo muy diferente en nuestro país en los últimos tiempos. Necesitamos los impuestos, aunque a nadie le guste pagarlos, al final son los que nos hacen una verdadera sociedad. Ahora, los que no hayan presentado su declaración después del 31, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Se Bueno, va a montar? Digo, ya, Orlando, como tú sabes, la última fecha regularmente era en el mes de marzo, puedes optar por una prórroga de un mes. Le hemos dado todas las opciones, como te lo acabo de decir, la mayoría lo ha presentado y yo creo que ya no hay, y disculpen la expresión, alguna excusa. Le hemos dado la posibilidad por casi 3-4 meses para que pudieran hacerlo dentro de las restricciones de movilidad, se pudieron hacer. Es más, hablamos con los contadores y gracias a los contadores, luego esa conversación con la Cámara de Comercio también, que nos pidieron por lo menos 2 semanas más, que eran lo que sentían justo para que sus clientes, tanto naturales como jurídicos, podían cumplir con esa obligación de presentar. Así que sí tenemos nosotros como Estado la necesidad, Orlando, de recibir esas declaraciones, porque como tú podrás comprender, teníamos información del año 2018 que era la que utilizábamos para tomar decisiones. Esa información de 2019 nos va a ayudar a tomar decisiones más cercanas a una realidad para que entonces sigamos tomando acciones en materia económica y de finanzas en el país. Aquí nos preguntan los seguidores, don Publio, primero sobre la ley de pronto pago, que si esa va a aplicar para todos los impuestos o solamente para el impuesto sobre la renta. Ok, va a ser para el impuesto sobre la renta, va a ser para inmuebles que ya lo tiene por ley, si los pagaste entre enero y febrero, hay que recordar que parte de los contribuyentes que puedan pagar en completo el impuesto de los inmuebles del año corriente tenían un estímulo del 10% también. Se encuentra también, Paola, el aviso de operación y el impuesto complementario. Perfecto. Y hay quienes también se quejan aquí en el live, don Julio, de que hay mucha burocracia, que se demoran mucho los trámites. ¿Qué se está haciendo al respecto para tratar de satisfacer a los usuarios? Orlando, mira, yo fácil te puedo decir que es una herencia. O sea, tenemos aquí aproximadamente, Paola, en exoneraciones, cuando tenemos 7.500 expedientes sin trabajar, aproximadamente acumulados en los últimos 10 años. De exoneración solamente. Por ejemplo, de devolución de impuestos encontramos
devoluciones del año 1998 sin tramitar. Entonces, lo que hemos hecho también como Administración Tributaria, yo tengo que destacar el esfuerzo de los servidores públicos, la DGI, que hemos trabajado un inventario, porque nos parece justo ir tramitando lo viejo para llegar a lo nuevo. Hay cosas urgentes también que también tenemos la obligación de tramitar, pero queremos también darle una respuesta a los contribuyentes que tienen 7, 8 años esperando una resolución o una aclaración por parte del Departamento Jurídico Tributario sobre una reconsideración de un CAIR. Es una cosa impresionante. Lo que hemos avanzado también, Orlando, y quiero destacar el esfuerzo también del equipo de la DGI, que hemos pasado de 66 trámites a 120 trámites en línea. ¿Qué queremos, Orlando, a mediano plazo, por lo menos? Que en la mayoría, por no decir todos los trámites, se hagan en línea. Que el seguimiento de la solicitud aquí en la DGI, ustedes la puedan hacer a través de la página web o a través de la aplicación. Que Orlando Mendieta no tenga que venir a la DGI a formar fila, porque ya puede sacar una cita previa, así como Orlando con su vehículo va a una agencia de carro para que le den el mantenimiento. Se llega a una cita previa y no tengas que venir a hacer tu fila aquí. Estamos avanzando en eso, le pedimos un poco de tolerancia, de paciencia. Por ejemplo, te lo digo, nos acaban de dar una información que, por ejemplo, en el departamento de en la sección de inmuebles, casualmente exoneración de impuestos, acaba de salir una persona positiva de COVID, por lo tanto, todo el departamento, toda la sección tiene que irse a una cuarentena preventiva. Eso nos atrasa también la gestión que venimos realizando. Creo que en los últimos meses hemos sacado, ¿cuántos expedientes, Paola, puede ser? 1.500. 1.500 expedientes en los últimos meses, pero ahora nos hemos interrumpido por la situación, entonces tenemos que tenemos que buscar un sustituto, un plan B para seguir atendiendo estos temas. No son Aquí temas nos hacen otra fáciles. pregunta también. El Dígame. tema de la aplicación del CAIR, ¿hasta cuándo se va a qué fecha va a ser el tope para ello? Me imagino que tiene que ver mucho con la ley, ¿no? Sí, depende de la ley. Recuerden que es la presentación, 5 días posteriores a la presentación de la creación de renta, muchas empresas, muchas personas jurídicas en marzo o antes de marzo ya habían presentado, luego de presentar su declaración de renta, su solicitud de no caer. La estamos ya resolviendo por 3 años, como indicó el presidente de la República. También la presentación de estas solicitudes se puede hacer a través del sistema iTax 2. Si no les carga, pueden solicitar una cita previa, pues sabemos que mucha información es muy pesada y aún tenemos que hacer un trabajo con el equipo de la AIG para reforzar la capacidad que tiene el sistema de cargar este tipo de documentación, pero puedes hacerlo a través de una cita previa, se la recibimos y se lo tramitamos. Tenemos la obligación por parte del último decreto firmado por el presidente con relación al no caer, que tenemos 3 meses solamente para poder brindarle una respuesta al contribuyente. Antes eran 6 meses, por lo tanto tenemos una presión porque queremos realmente atender y darle una seguridad a las empresas principalmente, que son las que aplican al no caer. Entonces, ¿es a partir de cuándo que termina el plazo? 31 de julio, este viernes, 5 días posterior a la presentación, pueden solicitar la aplicación de no caer. Tienen 5 días. 5 días hábiles. 5 días hábiles, O correcto. sea, que tienen la próxima semana hasta lo que es el viernes 7 de agosto para presentar la aplicación de no caer. Correcto. En cuanto a la retroactividad, por ejemplo, en el caso de la ley de pronto pago, ¿es posible que se haga retroactivo el descuento del 10% para quienes ya pagaron todos los impuestos? Es un tema que en el anteproyecto de ley no está en el borrador, pero sí hemos tenido conversaciones ya preliminares con la Comisión de Economía y Finanzas. Le acabamos de hacer un estudio tributario de relación con cuál sería el sacrificio de esos impuestos pagados, porque fueron contribuyentes que realmente pudieron pagarlo. Si me preguntas a mí, Orlando, yo estaría de acuerdo con esa retroactividad, ya que tengo que reconocer, y como Estado, todo el país tiene que reconocer a esos contribuyentes que han podido cumplir con sus obligaciones aún durante la pandemia. Así que yo creo que definitivamente se va a incluir dentro del proyecto de ley. Señor Publio, ¿cómo está afectando o cómo afectarán los resultados de los ingresos este año al país las proyecciones del presupuesto para el año 2021? A una baja recaudación definitivamente hay que reestructurar toda la visión presupuestaria. Correcto. Y mira, hemos sido invitados por el ministro Alexander y la viceministra Enelda Medrano en esa discusión. A la Dirección del Ingreso se le han impuesto bastantes retos y sentimos que tenemos una capacidad principalmente en lo que es la evasión fiscal. Como tú podrás tener estas investigaciones y periodísticas,
Panamá es el país en la región que más evade impuestos, principalmente el ITBMS. Y contradictorio, siendo el país donde el ITBMS IVA en otros países es el menor de la región. Por lo tanto, nosotros estamos avanzando también en la factura electrónica. Eso nos va a dar una capacidad de fiscalización más clara y también va a tener menos capacidad también los contribuyentes que tengan ese ánimo de querer intentar evadir. También el tema de las máquinas fiscales, Orlando, sorprendentemente yo pensaba que eso transmitía información directa aquí a la DGI. Esas máquinas fiscales no transmiten absolutamente nada. Lo que estamos incluyendo, o lo que se incluyó dentro del decreto, que Dios mediante el día viernes debe salir publicado, de una extensión hasta el 2 de enero del próximo año, de la obligación que tengan los contribuyentes que tienen máquinas fiscales de incluir un dispositivo o un software en las máquinas fiscales para que la DGI pueda estar debidamente conectada y que podamos tener una mejor fiscalización. Así que... Esta es una importante noticia para todos los contribuyentes y las empresas y todo, porque definitivamente es una nueva información que hay que darle a la DGI, pero también ese software va a generar un nuevo costo. ¿Han tomado en cuenta ese tema? Sí, casualmente dentro del decreto estamos incluyendo un crédito de $400 para los contribuyentes para que puedan adaptar eso, así que muy probablemente no tengan que hacer una inversión tan alta. Lo consideramos para que lo puedan hacer sin ningún tipo de gasto en relación con este tema. Así que, pero lo que queremos de alguna manera es que los contribuyentes puedan transitar privilegiadamente hacia la factura electrónica. Estamos iniciando una fase de masificación voluntaria de la factura electrónica junto a la AIG, el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a participar dentro del plan de transformación de la DGI, un proyecto que recientemente con el ministro Alexander se ha firmado de colaboración con el BID para tener ese proceso de transformación de la administración tributaria, para hacerla más tecnológica, más digital, también facilitadora, más moderna, para que entonces pueda afrontar y atender los retos de la economía y también de la tributación internacional, que como tú sabes, Orlando, también aquí en la Dirección del Ingreso tenemos esos retos para poder salir también de estas listas discriminatorias, tanto del GAFI como de la OCDE. Así que es un esfuerzo de todo el equipo de la DGI. El ministro Alexander está muy interesado en avanzar. También el tema, Orlando, seguro lo has visto en redes sociales, hay un interés también de cómo la economía digital ha ido aumentando su incidencia. Esa era mi próxima pregunta, pero antes que me responda o me hable de esto, volvamos al tema de la factura electrónica. ¿Eso tiene algún deadline para que ya esté lista en funcionamiento y pueda operar en Panamá? Correcto. Mira, por eso, el 2 de enero del próximo año hemos establecido como fecha límite para que las personas naturales y jurídicas obligadas a tener factura o máquina fiscal o ahora factura electrónica puedan o mantenerse dentro de la máquina fiscal introduciendo el chip o el software de transmisión o transitar a la factura electrónica. Lo ideal, si van a hacer una transformación, es que avancen a la factura electrónica. No estamos obligando en este momento a la factura electrónica. Queremos ahora mismo entrar en un proceso de masificación voluntaria. Tenemos una cantidad importante de personas jurídicas principalmente que aspiran a ingresar a la factura electrónica. Como tú sabes, el gobierno pasado había avanzado en el plan piloto. Tenemos resultados positivos y creemos que la administración tributaria y los contribuyentes debemos avanzar hacia allá. Eso garantiza una mejor fiscalización y también garantiza que nosotros como Dirección al Ingreso tengamos que hacer, si tenemos que hacer algún tipo de alcance, algún tipo de auditoría, lo hagamos con información real. No si sopla hacia el norte o hacia el sur, o si me cae mal o me cae bien una persona, le hago no un alcance. Eso tiene que ser por información, realmente por una inteligencia fiscal. Así que queremos aprovechar esa tecnología para cumplir nuestra responsabilidad de la Dirección al Ingreso. Don Julio, en materia de las estimadas, ¿se tiene alguna acción o se van a mantener de manera normal? Hay quienes piden que realmente cobremos una sola estimada este año. Son dos estimadas, septiembre y diciembre. Es más, en el decreto 151 establecimos que hay una reducción del 30%, ¿no? Podías reducirlo hasta el 30%. Sabemos la situación de este año, del próximo año, así que los invito a que revisen el decreto 251 de este año. Ahí está la información. Igual recordarle que son dos partidas, septiembre y diciembre. Ok, no va a haber reducción, van a mantenerse las dos. En este momento es así. En este momento. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Ok. Viene la parte de la venta digital, señor Julio. Muchas personas se están quejando ya de que por qué está pensando la DGI en grabar la renta digital.
¿Cuáles son los planes al respecto de parte de ustedes? Mira, Orlando, ahora mismo estamos en un proceso de conversación. Es más, el día viernes vamos a tener una conversación amplia con las personas interesadas en conocer cuál es el debate, qué es la economía digital, qué se debate en el mundo, qué decisiones han tomado los países, cuáles son los resultados, cuál es la discusión global producto del tema de la economía digital. Panamá y nosotros aquí hemos querido realmente comenzar principalmente teniendo esa conversación con los contribuyentes. La economía digital es una economía que está increciendo. El Producto Interno Bruto últimamente se ha visto beneficiado por este nuevo tipo de plataformas. No es solamente la plataforma para tomar ir de un lugar a otro o de la publicidad que me sale en esta red social o si quiero irme a otro país y tener evitar ir a un hotel, sino más bien utilizar una casa de alguien porque dentro de esa plataforma puedo recibir ese beneficio, o si bajo música a través de una plataforma. En fin, la economía digital es tan diversa que no solamente se puede ver en una sola visión. También la Cámara de Comercio, por ejemplo, ha estado conversando con nosotros desde que iniciamos este periodo. Y es más, el gobierno pasado nos dejó un resultado de una investigación que ellos habían realizado de que debíamos, como Estado, ir hacia la tributación de la economía digital. Lo que hicimos nosotros primero era revisar qué estaba pasando, también alinearnos a la discusión global y posteriormente tomar decisiones. Creemos, Orlando, que debemos tener un campo nivelado. No se trata, Orlando, de ningún nuevo impuesto. Si se quiere hablar de eso, o sea, no estoy diciendo que eso va a pasar, sino que tenemos que tener esa capacidad de conversar al respecto. A nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta que, por ejemplo, yo quiera cargarle a una tarjeta de crédito un impuesto porque yo descargo y veo una película en la televisión y puedo ver una variedad de películas o de series. A nadie nos gusta, pero también es una nueva realidad que vive la economía y como Estado tenemos la obligación, porque al final esas plataformas utilizan nuestras calles, utilizan nuestra fibra óptica, entran sus productos a través de nuestros aeropuertos y todos esos aeropuertos, carreteras, fibra óptica son pagados por los contribuyentes de la República de Panamá. Adicional, la economía tradicional, por llamarla a un estilo, tiene una tienda, un centro comercial, una tienda electrodoméstico de tecnología. Esa tienda paga planilla, esa tienda paga por medio de sus empleados de seguro social, esa tienda paga metros cuadrados de arrendamiento, que pagan impuestos de inmueble. En fin, lo que nos están pidiendo de alguna manera es una discusión para nivelar el campo. No hay ninguna decisión tomada. Lo que yo aspiro como director, yo solamente recaudo, yo no impulso ni un proyecto de ley, eso lo hace la Asamblea Nacional, lo hace el Consejo de Gabinete, pero nosotros sí creemos que tenemos que avanzar en esa conversación. Creo que en este momento definitivamente no es un momento que pudiésemos hablar de esto porque vivimos una situación complicada, pero definitivamente no podemos olvidar o echarnos de la espalda hacia atrás porque es una tendencia global donde Panamá tiene que de alguna manera participar. Y mi pregunta sobre este tema básicamente es, ¿usted tiene alguna estimación de cuánto dinero se puede estar perdiendo el fisco producto de estas transacciones en materia digital? Mira, no estamos casualmente, producto de la conversación que vamos a tener el día viernes, estamos recibiendo de la Cámara de Comercio, por ejemplo, le hemos pedido a la Cámara de Comercio cuánto es el ingreso que ellos, desde allá, en el tema retail, por ejemplo, cuántos empleados tienen, cuántos metros cuadrados pagan de arrendamiento. Estamos en ese estudio, vamos a compartirlo el día viernes, pero sí hay una importante reducción. Por ejemplo, lo hemos hablado del tema de ITBMS, muy ligado no solamente al consumo que se ha dado de comprar en nuestras tiendas aquí en Panamá, sino también porque han elegido otro tipo de plataformas para hacerlo. Ese libre mercado, también la economía tradicional, Orlando, tiene que adaptarse a las nuevas tendencias, tiene que recordar que también ahora compite no solamente con jugadores nacionales, sino también globales. Por lo tanto, es un tema de competencia y al final lo que queremos es que el Estado panameño pueda recaudar impuestos, producto, como lo he planteado, si utilizan nuestras calles, si utilizan nuestros acueductos, si utilizan nuestra fibra óptica, si utilizan nuestros aeropuertos, que creo que me parece justo que si utilizan lo que es de los contribuyentes, deben contribuir también con el país. ¿Y el tema de las remesas está en la mesa, don Publio?
El tema de las remesas es un tema interesante, que ya paga impuestos. ¿Ah? O sea, hay una percepción de que no paga, Paola, paga sus impuestos. Pero también hay que recordar que vivimos en una situación que tenemos que analizar, porque al final, Orlando, esas personas que viven en nuestro país no solamente envían como cualquier familiar que nosotros pudiésemos tener para ayudarlos afuera, pagan impuestos, pero esa gente también aquí en Panamá consume en nuestro supermercado, consume en nuestra farmacia, consume electrodomésticos, pagan gasolina, van a nuestros hoteles. En fin, hay impuestos indirectos interesantes de los extranjeros que conviven en Panamá. Así que no podemos verlo solamente de la óptica de la remesa, sino también cómo contribuyen los expatriados también en Panamá en el beneficio de la economía. Don Julio, hay algunas personas que han ventilado la posibilidad de crear, como se ha creado en otros países, un denominado impuesto de guerra. Cuando suceden temas como pandemia o cuando suceden guerras entre países, estos tipos de impuestos son transitorios y se le aplican a las empresas que generan ganancias producto de la situación que se genera en ese momento en el país. ¿Ustedes han analizado esto? ¿Lo han visto en algún momento o lo descartan? Orlando, aquí no descartamos nada, pero creo yo que en el tapete está muy difícil el tema de crear nuevos impuestos. Tenemos que ser creativos, Orlando. Aquí en la DGI podemos recaudar muy bien los impuestos y tener una mejor recaudación, siendo más eficiente, combatiendo la evasión fiscal, recordando que ahora la defraudación es delito. Podemos hacerlo y tenemos mayor capacidad. Yo como director apuesto a eso, tengo indicación del presidente de la República, por eso he invertido en la DGI de serla más tecnológica, más digital, para hacerla más eficiente. Luego de eso podremos entrar en una discusión si sí o no hay aumento o hay reducciones de impuestos. El tema de los incentivos, hay que recordar que Panamá tiene importantes incentivos producto en unas actividades que ya no merecen incentivos, por ejemplo. En fin, casualmente el Fondo Monetario Internacional hace un mes y medio estuvo por aquí, bueno, no estuvo por aquí, estuvo virtualmente en una misión donde el ministro Alexander le pidió la revisión de nuestra situación tributaria, nuestro sistema tributario, para que nos puedan dar recomendaciones. Pero sabemos bien que no solamente necesitamos una receta que nos vengan de afuera. Nosotros los panameños tenemos que ponernos de acuerdo y reconocer y valorar el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad para ver hacia dónde transitamos. Principalmente, Orlando, lo que yo recomiendo en mi tiempo aquí en la Dirección al Ingreso es que muchos contribuyentes muchas veces no cumplen sus obligaciones, no es porque no quieren, sino que no están informados, no tienen realmente el proceso, sienten que vienen acá y tienen que formar fila. Entonces estamos facilitando eso para tener una mejor relación y estoy seguro que podemos mejorar. Y hemos tenido, por ejemplo, la amnistía tributaria que ha sido debidamente comunicada, las personas se han visto beneficiadas con ese tema porque han estado informadas de los beneficios del alivio tributario que estamos dando. Julio, ya estamos terminando, la verdad que eran 30 minutos y el live está teniendo que extender 20 minutos más, pero quisiera hacer una última pregunta y eso es base a uno de los comentarios que hacían aquí nuestros participantes, y es que en las pantallas del e-Tax le están apareciendo a muchas personas cuando van a presentar la declaración de renta que hay recargos y que no presentó a tiempo. Esos montos que están allí no se pueden borrar. ¿Cómo hace el contribuyente para para presentar la declaración, pagar la renta y obviamente que esos recargos se le eliminen? Después del 31 de julio. Luego el 31 de julio se van a eliminar automáticamente. El sistema está programado para eso, para aquellos que han cumplido con esas obligaciones. Así que no se preocupen. Deben ver a partir del 31 de julio debidamente, automáticamente se va a hacer. Cada vez que se extiende el periodo de presentación, obviamente se extienden y a veces quedamos a merced de la tecnología. El Departamento de Tecnología de la Dirección al Ingreso de Tecnología Tributaria ha estado trabajando arduamente y esperemos que el próximo lunes ya no puedan observar eso en su cuenta corriente. Si lo observan, por favor háganoslo llegar que vamos a corregirlo inmediatamente. Muchas gracias, don Julio. Antes de terminar, vamos a hacer lo que yo siempre denomino el ping-pong. Yo le voy a decir palabras o frases y usted me va a decir lo que se le viene a la mente. Primero, la base del éxito. La humildad. ¿Qué sacrificaría en la pandemia? Lamentablemente estamos sacrificando la economía por la vida. ¿Cómo se distrae en su tiempo libre? Poco tiempo libre tengo. ¿Pero cómo se distrae? Realmente tengo un hijo recién nacido, así que es mi hijo. La familia. Lo más importante. ¿Impuestos o comida? Comida.
Muchas gracias, don Julio, por esta excelente entrevista. De seguro hemos aclarado bastantes puntos que tenían en duda muchas personas que han participado con nosotros en la tarde de hoy. Así que le agradecemos su participación y muchas gracias y que pasen todos una muy buena tarde. Recuerden, hoy a las 7 de la noche tenemos un live en edición especial con Leopoldo Neira, donde vamos a hablar de la encuesta de Dicha Negra que estamos trabajando para el próximo 5 de agosto, cuando presentaremos el informe al día sobre los aspectos económicos, políticos y sociales de Panamá. 7 de la noche es la cita, así que en breves horas vamos a estar nuevamente conectados aquí en Instagram para presentarle esa entrevista con don Leopoldo Neira. Así que de mi parte, don Julio, nuevamente muchas gracias y a todos ustedes gracias por participar. Hasta la próxima. Orden.